Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las 3 cosas buenas. Yo soy Grey y en este episodio Sofía Mera nos comparte la importancia de la prospección y nos da tips para elaborar nuestro mapa de los sueños. También platicamos del impacto que han tenido estas herramientas en su vida y al final nos da 3 consejos para empezar a buscar lo que queremos. Esto es 3 semillas. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo hacer esta prospección, de cuando tú tienes un proyecto, cómo evaluar las posibilidades y vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer el mapa de los sueños. Y para esto invité a una amiga muy querida que conocí aquí en Australia. Ella es Diana. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Sofía Mera. Yo soy colombiana. Llevo en Australia y específicamente en Melbourne 4 años. Aquí conocí a Grace y hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia personal acerca de la realización de mapa de los sueños y que hablemos un poco sobre esto, cómo materializar los sueños. Muy bien. Sí, es súper importante. Digo, sabemos que cuando uno va en el camino, las cosas van cambiando. ¿Qué es para empezar el mapa de los sueños? ¿Cómo empiezas a hacer todo esto? Ok, bueno, voy a empezar para comentarles un poco desde cuándo yo empecé a trabajar esto. Yo creo que yo tenía aproximadamente 13 años, 14 años y mis tías hicieron unos talleres de superación personal. Ellas me compartieron un poco sobre esta vivencia, sin entrar en detalle sobre todo lo que esto implicaba, y sobre esto hay mucha teoría y muchos de los coaching te hablan de esto y es algo que parece simple, banal, pero detrás de esto hay una programación neurolingüística que tiene importancia y tiene impacto en tu vida y que a lo largo de los años tú puedes ver la realización de esto, ¿sí? Depende de la conciencia con que lo hagas y la claridad que le pongas. Bueno, un poco sobre el mapa de los sueños, cómo opera. Es básicamente lo primero que tratamos de hacer es que a lo largo de la vida es vital tener una planificación sobre a dónde quieres llegar y cómo lo quieres hacer, ¿sí? Ponerle un plazo, unas fechas y números, ¿sí? No solamente los sueños se deben quedar en la mente, los sueños deben ser plasmados en papel, en lápiz, que tus 5 sentidos se conecten, que todo tu ser se conecte con lo que tú quieres lograr. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Lo puedes hacer digital, como un collage, lo puedes hacer con tus manos, con cartulina, con recortes de figuras, puedes dibujar. La idea es que tú tengas algo que visualmente te represente las metas que tú quieres lograr. Bueno, una de las cosas que hay que hacer primero, y es súper importante, pero es de las que más toma tiempo y cada persona de pronto tiene una forma diferente de hacerlo, hay mucha teoría también al respecto, y es hacer una lista de deseos. ¿Cuáles son mis sueños? Sí, hacer una lista de sueños. Dicen que promedio uno debería tomarse una semana para realizar su lista de deseos, de qué es lo que está soñando. ¿Por qué? Porque tienes que discernir muy bien, primero, cómo escribir pues lo primero que se te viene a tu mente, qué es lo que tú quieres ahora o cómo te quieres ver en un futuro y empiezas a escribir como una lista y luego empiezas a sumarle y a restarle, a ver qué realmente o qué puedo meter en un solo sueño, porque la idea no es que hagamos una lista de 100 cosas, la idea es que tengamos máximo 10 y si se puede menos para que vamos haciendo algo más concreto, porque entre más metas o objetivos tengamos a futuro, más nuestra energía se dispersa. Entonces, es importante ser muy específico, muy concreto al momento de diseñar qué es exactamente lo que tú quieres, ¿sí? Y algo que es más importante aún es que al momento de diseñarlo, seamos conscientes de no juzgarnos, de liberar los miedos, porque cuando queremos soñar tenemos estas barreras mentales que nos dice, ay, pero no, o sea, eso es imposible, ¿sí? No, o sea, ese es tu sueño, tú simplemente plásmalo, no le pongas limitaciones de entrada a tu sueño, porque tú no sabes qué va a pasar en el camino, que la vida te va a llevar allá, ¿cómo no sabes? Pero lo importante es que tú tienes una meta a donde tienes que llegar. El proceso de cómo voy a llegar es otra cosa, es otra etapa. Y otra cosa importante es que esto no es algo para hacerlo de inmediatez. Oh, sí, voy a ser millonaria y mañana voy a ser millonaria. No.
Algunas cosas o algunas metas se pueden colocar a corto plazo y por eso es importante también tener el diseño del tiempo, de en cuánto tiempo quiero conseguir esto, porque algunas hay que ser realistas, hay que hacerlas en un proceso y otras hay que empezar a trabajar por ellas a lo largo de la vida, ¿sí? El hecho de que yo esté hoy en Australia, esto era uno de esos sueños que yo tenía desde que era chiquita. Yo crecí en un pueblo, en una zona rural, con algunas dificultades económicas y estudié en colegios públicos. Mi universidad fue en universidades públicas y trabajaba para pagar mi universidad. Gracias a ellos, digamos, y a la tenacidad y las cosas que la vida me enseñó en estos momentos de cambios bruscos en mi vida desde que estaba muy pequeña. Yo siempre tenía esta idea de que quería viajar y que quería vivir fuera del país por lo menos un año, pero parecía imposible. O sea, ¿cómo si no tenía recursos? ¿Cierto? Y fue una idea que fui creciendo con los años, que a la medida que fui creciendo profesionalmente, terminé mi carrera, hice la especialización y demás, seguí allí. Luego empecé como a tener mis primeras interacciones con el exterior, a hacer unos primeros viajes fuera de Colombia y esto me fue abriendo la mente y fue como mis vacaciones y luego yo dije, voy a viajar sola, entonces empecé a quitarme muchos miedos y empecé a enfrentarme a la realidad y a quitarme miedos. Entonces dije, pero bueno, he viajado por Sudamérica sola, hice este otro viaje a México sola, logré pagarlo, logré volver. Entonces volví a retomar este sueño, aparte porque en estos viajes el inglés se me convirtió en una barrera que había estado todo el tiempo en mi vida y que me hacía sentir mal por no saber inglés, sin estar en medio de conversaciones cuando la gente habla en inglés y tú ahí como que no entiendo de qué hablan. Uh-huh. Esto me hizo replantearme como quiero volver a tomar este sueño y quiero ir a aprender inglés. El primer año que empecé a hacer las averiguaciones y que dije, sí, voy con toda, quiero hacerlo, o sea, de entrada los precios me frenaron y yo, no, no fue, no, gracias. ¿Tú siempre pensaste en Australia o tenías planes de a dónde me lleve? O... Yo creo que yo siempre pensaba siempre como en Estados Unidos, porque era el país más cercano, ¿no? Desde Colombia. Australia creo que no estaba en mi mente, en mi radar. De pronto Inglaterra, otros lugares, ¿no? Pero no estaba como muy en mi radar. Y este era como un sueño y de pronto no era el objetivo principal en ese momento, pero yo me di cuenta que tenía que trabajar en mis finanzas. Empecé a trabajar por un año en mis finanzas y a organizarlas y de pronto me sentí que ya tenía un poco más de organización. Y en ese momento se juntó que me estaba haciendo cuestionamientos personales como de que siento que mi vida está un poco estancada, que ya mi trabajo ya no me gusta, no estoy siendo feliz y volví a retomar este sueño. Volví a averiguar y encontré a alguien que me dio una opción diferente como para sustentar un tema de recursos, que era lo que me frenaba. Entonces, mira, yo dije, yo me voy. ¿Cómo? No sé. Yo hice un crédito con mi empresa muy grande para poderme venir. Yo le dije al chico cuando fui a la agencia, le dije, yo no vuelvo sino hasta que tenga la plata. Cuando tenga la plata vuelvo y hablamos. Cuando me aprobaron ese crédito, lo recuerdo como si fuera ayer, yo estaba en la oficina, me llamaron y me dijeron, ¿tu crédito ha sido aprobado? Ah, no miento, no me llamaron, recibí un correo que decía, tu crédito ha sido aprobado. Y grité y solamente una compañera sabía lo que yo estaba haciendo. La volteé a mirar, la abracé, empecé a llorar y le dije, me voy. Me dijo, ¿cómo? Le dije, me aprobaron el crédito. O sea, ni siquiera había aplicado la visa, no había hecho nada. Le dije, me voy. Entonces lloramos juntas y fue como, era como, no me lo puedo creer. Este es el sueño de toda mi vida. Pero me tomó años lograrlo y me tomó años darme cuenta de que tenía que organizarme y quemar muchas etapas. Es que la vida te prepara y las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Entonces, aún sigo aquí, yo venía por un año, llevo ya 4 años y los que Dios me quiera tener aquí. Y eso es lo que yo quiero como compartirles. Esto estaba dentro de mi mapa de sueños que yo tenía en mi habitación y había decidido poner, mi sueño era viajar por todas partes del mundo, entonces tenía muchas ciudades de todo el mundo. Dentro de esas estaba algo de referente a Australia porque estaba uno de los países que quería visitar. Y yo cada mañana me despertaba con esto y por más de un año lo tuve allí.
entre otras cosas, que el carro, no sé, en ese tiempo yo me había ido a vivir sola en mi apartamento, entonces que quería cambiar de lavadora y que no sé qué cosas así. Y cuando empiezo a mirar de para atrás, aparte también había colocado como que quería un ingreso más alto, mucho más alto de lo que yo me estaba ganando. Y sin pensarlo, sin saber cómo, o sea, a mí me cambiaron de un cargo a otro y por un momento fue como, esto se siente como que menos, ¿sí? Ujú. Pero luego cambiaron las condiciones laborales y empezaron a pagar comisiones y otras cosas. Y eso fue como la bendición, lo que en un principio pareció un castigo, luego se convirtió en la bendición y se convirtió en la herramienta que me dio la posibilidad de arreglar mis finanzas. O sea, tú nunca sabes cómo el universo va a obrar. Tú nunca sabes qué se pueda presentar. Por eso digo, lo primero que tienes que hacer es quitarte las limitaciones mentales. Volviendo a la lista, cuando termines la lista, debes seleccionar lo que es más importante para ti, lo que determina para ti felicidad. Esto también es un bonito proceso porque es importante aprender a conocerse. ¿Qué a mí me da felicidad? Porque no todo es dinero, no todo son cosas materiales. O sea, cada quien es diferente. Entonces, aprender a conocer esto es súper importante. Es bueno tener la lista original porque obviamente a medida que tú vas cumpliendo cosas puedes ir integrando otras o viceversa o cambiando porque como somos seres que vamos fluyendo con la vida, las cosas y las condiciones van cambiando, nuestros sueños pueden cambiar, como los míos, que en su momento era un poco como el crecer profesional y en un momento dado dije, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir creciendo profesionalmente, quiero crecer como persona. Y esto tiene más peso para mí que crecer profesionalmente o hacerme rica o tener dinero. Para mí es más importante crecer como persona. Y ese fue el motivo de querer viajar y encontrarme y saber qué tenía yo para darle al mundo y el mundo que tenía para mí. Una de las cosas también que me parece súper importante es que no solamente hagamos un mapa pidiendo, o sea, como diciendo, sí, yo quiero lograr esto y esto y esto y esto, pero es que hay una conexión entre todo el universo y la parte física y nuestra parte emocional y espiritual. Y yo siempre digo que Dios es el centro del, independientemente de la religión que cada uno tenga, o si no tienen religión, creamos que hay un centro energético en el cual yo digo la vida es un boomerang. Lo que tú das es lo que tú recibes. En la medida que tú aprendas a dar al universo y a dar a las personas cosas bonitas, positivas, esto es lo que de una u otra manera va a llegar a tu vida. Claro. Y llega en el momento que más lo necesitas. O sea, entonces, en la medida en que empezamos a generar esto, también pensemos que esto cómo lo voy a recibir y yo cómo voy a aprender a darle. ¿Listo? Claro. Y lo otro es que es importante que vamos como editándolo, cada que vamos consiguiendo algo, pues lo vamos editando y agradeciendo, agradeciendo por cada pequeño paso que vamos dando, agradeciendo por cada cosa que nos va acercando. Yo siempre digo que lo más bonito de llegar al destino es disfrutar del camino. Es lo más bonito porque realmente el camino es lo que nos enseña, lo que nos forma como personas. Qué importante que esto que mencionas, Sof, de toda esta parte de la programación desde la abundancia, básicamente, ¿no? Agradecer, estar abierto a recibir, pero también estar abierto a dar. Creo que eso es lo más importante, la base de cómo uno se va colocando y cómo uno va obteniendo las cosas. Entonces, eso me parece súper valioso, esto que acabas de decir. Exacto, y es una de las cosas que, como decía, hay muchas cosas que se configuran y que hay mucho material al respecto. No solamente es esto de hacerlo en dibujo, pero también hay muchos temas de meditaciones, de programas de meditaciones online, YouTube, whatever, que hablan sobre la abundancia. Porque si nosotros empezamos a pedir desde que yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo no necesito, yo estoy muy bien como estoy, pero voy a estar mejor. ¿Qué al lograr esto, en qué va a beneficiar al mundo? Si yo estoy bien, ¿quién más va a estar bien? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que, como yo decía, en la vida todo es importante, la organización es lo más importante y aquí es donde hay que empezar a trabajar la organización de los pensamientos. Yo no soy la experta porque te digo mis pensamientos, ay Dios mío, sí, una de las cosas que siempre hago es como luchar contra la negatividad, como esos pensamientos, e inclusive honestamente he estado en terapia porque la negatividad es algo que está dentro de todos, está dentro de nuestros
somos humanos, no somos perfectos. Entonces, una de las cosas que a veces las personas pueden usar como para darte un poquito de idea de cómo hacerlo, hay unas apps como Pinterest, sirve mucho como para que la gente, si tú colocas mapa de los sueños, vas a tener muchas ideas de cómo hacerlo, ¿no? Que siempre digo que es importante ser muy detallado al momento de pedir al universo o de escribir qué quieres. Entonces, si tú quieres tu casa, ojalá y que la diseñes como exactamente te la quieres, como la sueñas. Entonces, si tú, por ejemplo, sueñas en chiquito, quieres el apartamentico, el esposito, el perrito, pues eso es lo que vas a conseguir, ¿sí? Pero en la medida que tú sueñas en grande, sin limitaciones, pues las cosas van dándose. Yo no digo que esto es mágico y que esto va a pasar solo. Es como en tu trabajo, tú tienes que hacer una proyección, un presupuesto, tienes que hacer un proceso, exacto, todo eso. Entonces es lo mismo en tu vida. Tú tienes que empezar a hacer un presupuesto, tienes que empezar a trabajar por eso, tienes que hacer un esfuerzo, porque nada llega gratis, ¿sí? Y hay que pasar por altos y bajos, pero lo importante es no desanimarse. Siempre en mis redes sociales yo siempre digo como, o sea, soñar no cuesta nada y se puede hacer realidad. Y por eso es muy importante hacer un par en el camino, y ese par en el camino de hacer este mapa, como escribirlo, diseñarlo, cortar, mirar, si puedes oler, si quieres colocarle una esencia, algo que al olerlo puedas recordar esta memoria de esta imagen, de esto que tú estás programando, mucho mejor, ¿sí? O si cuando lo quieres hacer, quieres colocar un ambiente bonito, colocar meditación, música de fondo, una esencia, velas y hacerle con toda la concentración del mundo, genial. Porque muchas veces tenemos aquí 20.000 pensamientos y no tenemos claridad de qué queremos. Entonces, esto es darle un poco de claridad a nuestra mente de qué queremos y cómo lo queremos. O de pronto no lo hacen como que, sí, yo lo tengo una lista en mi celular, pero no es algo que como que realmente se conecte con tus sentidos. Claro. Por lo menos escríbelo, lleva una agenda, escríbelo, o diseñalo, dependiendo, todos tenemos una habilidad diferente, algunos son visuales, algunos son de escuchar, entonces si tú eres de escuchar también podrías hacerlo, como grábate diciendo tus sueños, cómo lo quieres hacer, en cuánto tiempo, para qué fecha, y constantemente ponte este audio, recuerda cuál es tu sueño y qué es lo que quieres lograr. Ok, entonces sería, resumiendo, sería hacer la lista de los sueños, no juzgándonos y hay que ser muy específicos. En este proceso es cuando pones los tiempos o primero haces la lista de los sueños y después ya que tienes los sueños, los organizas por tiempo o cómo lo haces. Por tiempo, sí, ya lo haces tú como que es, normalmente yo como lo hacía, como que el tema de educación a un lado, el tema del amor al otro, el tema de finanzas al otro, como para tener más claridad de qué va en cada área de mi vida. Y por ejemplo, algo que me surgió de duda ahorita que te estaba escuchando sobre esta parte de ser muy específico y demás. Yo hablo por mí. De pronto llegas a un momento de la vida en donde no tienes ni idea qué hacer. ¿Por dónde empiezas cuando no tienes ni idea de por dónde empezar? Yo creo que lo principal es eso, reconocer que no tienes idea para dónde empezar. Entonces aquí hay que como que tomar riesgos, poner algo y tomar un riesgo y afrontar que todo en la vida, todas las decisiones tienen un riesgo. Soñar tiene un riesgo, porque ¿qué tal si sueñas algo grande y de pronto no lo conseguiste porque la vida no te lo quiso dar, porque ese no era el camino? La vida no nos va a dar todo lo que nosotros queremos porque no todo es para nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante empezar a reconocer qué tengo en este momento, agradecerlo y empezar a analizar como hacia dónde me está dirigiendo, qué las oportunidades que se me están presentando, qué me están hablando. Por ejemplo, yo llegué a Australia y empecé a trabajar, trabajé 3 años de cleaning y me tocó trabajar muy duro y digo a veces, ay, perdí 3 años de mi vida por no haber estado más segura de tomar un riesgo y buscar trabajo en algo que me gustaba más, ¿cierto? Pero luego digo, no, ¿sabes qué? En parte fue como tenía que ser, porque llegué al lugar donde me siento bien. Las etapas a veces las dilatamos nosotros. Duran tanto como tú te demores en reconocer o en aprender la lección que la vida te está dando en ese momento. En mi caso, reconocer el trabajo que tenía que hacer con el ego, ¿sí? Reconocer que todo trabajo requiere un skills y que ninguno es menos que otro.
y que no por estar haciendo limpieza era menos que otra persona. Y ese trabajo me llevó a este, porque justo saliendo de ese trabajo todas las noches conocí a Jessie en el bus del que hablaba en el podcast pasado. Y yo siempre veía a esta niña en el teléfono, así, así, así. Es verdad, doy fe Eso de es esto. verdad. Entonces era muy chistoso porque, claro, nos subíamos en la misma parte y casi que nos bajábamos en la misma parte. Entonces finalmente un día hablamos y bueno, llegué aquí. Pero si ves, o sea, ese otro trabajo, la vida y la sincronía de que teníamos que coger el bus en el mismo lugar y que la conociera allí, eso hizo que yo pudiera luego llegar a este lugar, porque si no, tal vez nunca me hubiera dado cuenta de esta oportunidad. Entonces, digamos que las cosas se sincronizan en el momento que tienen que pasar cuando tú estás listo. Pero para que no nos ponga donde no queremos estar, tenemos que tener claros a dónde queremos llegar. Sí, eso es cierto. Fíjate, esto que comentabas hace un ratito de justamente esta barrera que traemos, tal vez, no sé, yo lo hablaba en un episodio pasado cuando hablé de los trabajos de Australia y el Uh -huh. tema en realidad era, pues no tanto los trabajos que tuve, porque pues son trabajos, ¿sabes? Uh -huh. Sino cómo tuve que cambiar la mentalidad al hacerlos, porque a mí me pasaba también, de pronto yo creía, es que yo por qué estoy haciendo esto, yo por qué tengo que ser mesera o por qué tengo que aplicar para ser cleaner. Y de pronto me di cuenta que justo esos trabajos los necesitaba en mi vida para cambiar mi mentalidad, para volverme más fuerte de alguna manera y para darme cuenta de muchas habilidades que tengo que no las hubiera reconocido si no hubiera estado en esos trabajos. Y ahora los agradezco mucho. En ese momento estaba muy frustrada. Tienes mucha razón, me identifico mucho con eso que acabas de decir. Sí, es verdad. Pero también hay otra cosa que es importante y es reconocer cuando estamos en un lugar que no queremos estar porque ya sentimos que nuestro ciclo terminó, pero no hacemos nada por cambiarlo, porque las cosas no van a llegar solas. Tienes que trabajar. Y lo que tú dices es verdad. Recuerdo una vez que yo estaba trabajando en el estadio, me tocó en un local y me tocaba en la cocina y me tocaba hacer pizzas. O sea, era básicamente, la pizza estaba hecha, era ponerle, no sé, la piña, no sé qué, el queso, algo así, y meterlo al horno. Sencillo y no sencillo. Porque resulta que cuando empecé a hacerlo, yo dije, no, pues, o sea, yo puedo hacer esto. Resulta que no, pues tienes que ser muy rápido y tienes que ponerlo en un orden específico y en unas figuritas iguales y la cantidad y cuando lo pones al horno estás haciendo otra cosa y armando cajas y no sé qué. Realmente se necesita un skill para hacer cualquier cosa, hasta para lavar los platos, ¿me entiendes? Entonces es como eso, es como reconocer lo que tú dices. Te enseñan cada cosa que tú empiezas a decir, la próxima vez que tú pides una orden y que se demoró, o sea, ya como que uno normalmente, ay, no, pero este mesero tan bruto, no sé qué, pero ya uno ya luego cuando estaba en sus zapatos entiende que se puede equivocar como humano o que tal vez yo no le di la información correcta. Es eso también, ya, tú ya empiezas a generar empatía con los demás. Claro. Entonces, tener un poco más de tolerancia también, ¿no? Porque a veces cuando no hemos pasado por esto, no podemos ponernos en los zapatos de los demás y no tenemos empatía. Claro, sí, yo creo que sobre todo este tipo de trabajos, bueno, desde que estoy en Australia, yo creo que algo que ha mejorado mucho es mi calidad humana. Y sí, y tienes mucha razón. Bueno, para cerrar, yo sé que tú me vas a preguntar las 3 semillas y yo hice mi tarea. Ah, súper bien. Bueno, yo quiero dejar 3 semillas aquí. La Súper, primera es la que ya dije, soñar no cuesta nada y se puede hacer realidad, ¿sí? Y claro, el único riesgo que corres es que se te haga realidad, ¿sí? claro, sí. La segunda, organizar tus sueños y planificar un camino de cómo lograrlos. Súper importante, ¿sí? El orden será importante en tu vida, en tu trabajo, como en cualquier cosa. Y sueña sin limitaciones. Búsquedas sin miedos. Búsquedas a partir de un corazón libre que sueña sin miedos. No soñemos desde la carencia, soñemos desde la abundancia. Me encanta, me encantaron, definitivamente. Y me parece maravilloso lo que compartiste y muchas gracias por creer en el proyecto. No, gracias a ti. La verdad me siento súper honrada de estar aquí, de ser una de tus invitadas. Me parece genial. Me parece, esto es uno de mis sueños hecho realidad. Estar en un podcast. No, cuando quieras, ya sacaremos más temas y vendrás de nuevo y ya. Pues bueno,
Compártenos tus redes sociales para que la gente te siga y... En Instagram estoy como Sofía Traveling Princess. Ok, súper bien. Entonces ahí está, mi Instagram como siempre, @13millas.podcast y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye.